Muy buena tarde a cada uno de todos ustedes. Qué bueno que estén motivados con esta lectura de actualidad. Un agradecimiento muy especial a Sofía y a todo el equipo de Innovación Educativa por organizar esta actividad. Fueron los motivadores para que estemos nosotros por aquí vinculados. Y a todos ustedes pues tuvieron la oportunidad de arrancar con la lectura del libro. El sumario del libro, pues el capítulo 1 es la formación con TIC del profesorado para la enseñanza superior en el aula y 2, nuevas metodologías del aprendizaje con TIC, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Luego los otros 4 capítulos, que son ya las metodologías específicas que están planteando el autor, se van a desarrollar en los próximos cuatro fechas programadas: el trabajo colaborativo, el aula invertida, el trabajo por proyectos y la educación disruptiva. Voy a tratar de ser breve con todo eso, aunque hay varias láminas, pero no las voy a tratar todas. El capítulo 1 es sobre la formación con TIC del profesorado para la enseñanza superior en el aula. Varios de nosotros hemos estado aquí vinculados a la academia desde hace rato, y así es como estudiamos varios de nosotros en arquitectura y en diseño con un tablero de dibujo. Y luego alrededor del 2006 fue que se empezó a hablar en general en todos lados sobre la tecnología educativa y los cambios pues a raíz de las TIC. Solo alrededor de 1985 fue que empezamos aquí en la Facultad de Arquitectura con los ordenadores, y en un principio pues no se cambió el método de enseñanza-aprendizaje, sino que solo se cambió la forma de hacerlo, de un proceso manual a un proceso mecanográfico. Después se trasladaban en computadoras, se entregaban impresos o bien en disquete los trabajos, pero el proceso de enseñanza era igual. Pero empezamos nosotros en la facultad alrededor del 2008 ya a trabajar con aulas virtuales, ya vinculándonos un poco a la vanguardia pues en la universidad. Pero hay que hacer una condición previa pues en el análisis que se hace del libro. Si bien ya estamos en la era de la comunicación en la informática, declarada pues como a finales del siglo pasado, el libro fue escrito en 2016, antes del cambio de era del 2020, que marca pues un cambio de un antes y un después, como todos sabemos. Este cambio de era pues acelera el nuevo modelo de aprendizaje basado en las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y eso demandó pues adaptarse a una sociedad en estado de cambio continuo. Las TIC y las TAC promueven la innovación pedagógica y didáctica mediante la creación de nuevos ambientes para la gestión curricular y el aprendizaje, transmisión de conocimientos en forma remota y a veces atemporal. Así es que el libro, por lo tanto, no habla de la educación virtual, sino de la educación por medio de las TIC como un complemento a las clases presenciales. Y bueno, el libro hace mucha mención sobre esto, muy brevemente, sobre que los nuevos profesionales sean capaces de adaptarse a contextos en constante cambio, con capacidad de desaprender y volver a aprender, de actualizarse, de reciclarse, de tener un trabajo colaborativo de forma autónoma o telemática con capacidades creativas. Y eso demanda pues nuevos perfiles profesionales con nuevas competencias distintas al que nosotros muchas veces aportamos a los alumnos. Antes podíamos prever o más o menos el contexto en el que trabajarían nuestros egresados. Hoy en día, con los avances tan rápidos que hay, es imposible hacerlo. Es formar a los discentes para un futuro del que no conocen sus características totalmente inciertas, es lo que nos toca hacer ahora, según lo dice Ken Robinson. Entonces, este torrente de información a través del dios Google, y eso deja atrás, y eso sí lo leo textualmente porque a muchos de nosotros nos ha pasado, deja atrás los obsoletos contenidos que se mostraban en las aulas, aquellos que año tras año se iban impartiendo sin actualizarse hasta que el papel que los contenía se volvía de color amarillo. Creo que eso refleja un tanto lo que ha pasado. Y los actores del aprendizaje, como todos sabemos, son los estudiantes, los nativos digitales, más los docentes que somos, en su mayoría pues ya migrantes digitales. Y todos sabemos que los nativos digitales pues tienen un alto espíritu independiente, están tecnológicamente competentes, bien jugando con todas las herramientas digitales, grandes comunicadores, crean multiformatos, en fin. Mientras que a los que más nos cuesta adaptarnos a esos es a los migrantes digitales, que efectivamente pues aparte de vincularnos con las nuevas tecnologías de la información, tenemos que juntar las competencias tecnológicas más las pedagógicas de cómo transmitir el conocimiento, más las comunicacionales. Y esto nos hace referencia pues a la máxima de Charles Darwin: las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino que son las que se adaptan mejor al cambio.
Y muchas de las preguntas que nos hacemos, a través de qué metodología es la más interesante usar en esta era tecnológica, cuál metodología es la que más nos conviene, y sobre eso trata mucho el desarrollo del libro, por eso nos da después 4 distintas metodologías. Y también aquí nos menciona el libro que hay 4 tipos de profesores TIC: el que se resiste a utilizar las tecnologías, el que está confundido de cómo usarlas, el pragmático, que es muy práctico de cuáles usar y cómo hacerlo, aunque no teoriza mucho, pero sí las utiliza, el que está plenamente convencido, y el apóstol, que anda difundiendo estas herramientas como debe ser. La formación de profesorado demanda entender el perfil del alumno, demanda entender las TIC, y el nuevo tipo de alumnado ya no aprende de la misma manera ni al mismo ritmo que antes la hacía la interacción como nosotros lo conocíamos, lo hicimos antes. Pues no solo se trata de los conceptos en las asignaturas, sino que también ahora se trata vivir, interpretar y comprender toda esa evolución del conocimiento. La información ya está en la red, pero saber cómo encontrarla. Las tareas ahora son más difíciles. Los alumnos demandan nuevas formas de aprender, pero no saben cómo trabajar a través de ellas, que es una de las cosas que facilitan, porque muchos de los huérfanos digitales, porque ellos tuvieron que autoaprender y no hubo quien los guiara. Y ahora hay que orientarlos también de cómo utilizarlas. Entonces, esto es lo que ha quedado anulado a través de las nuevas tendencias, el conductivismo, el aprendizaje, que era un proceso de adquisición de información nada más, con una jerarquía claramente del docente, minimizando al estudiante, por un sistema de memorización y un docente conductor que hacía el cumplimiento de un cierto orden de objetivos terminales predeterminados que tenía que seguir el estudiante. Ahora pues el aprendizaje tradicional queda por un lado relegado, el sujeto activo, profesor, y sujeto pasivo, estudiante, contra lo que significa el aprendizaje significativo, que es la interacción docente-alumno, ambos sujetos activos. Entonces está vinculado a las competencias, que todos nosotros ya las conocemos, no vamos a abundar en eso, pues veníamos trabajando y migrando a competencias como el 2013-14. El centro de proceso de aprendizaje dentro de la formación por competencias, dentro de la formación del aprendizaje significativo es el alumno, está claro en eso. Con las áreas del aprendizaje cognitiva, psicomotora y afectiva. Por lo tanto, la formación por competencias está basada en el conectivismo, que es la contraposición a lo que vimos anteriormente. El conectivismo es el aprendizaje a través de conectar nodos especializados o fuentes de información que puede resistir en los dispositivos tecnológicos. La toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje. Es la combinación del constructivismo y macrocognitivismo, que son 2 tendencias que habían anteriormente, pero esta es la suma. La red, la complejidad y la autoorganización propia de la sociedad de la información y el conocimiento. El aprendizaje se produce a través de conexiones y relaciones del sujeto con las redes, con los nodos, con otras personas, con el contexto. Que el docente nada más es un animador y un facilitador de redes del aprendizaje conceptuales y sociales. Es un coaching, ese es el papel que nos toca jugar ahora. Entonces el docente deja de ser un maestro y es el tutor, facilitador, animador y orientador. Guía a los estudiantes en la gestión del conocimiento. Y por lo tanto, pues en el aula no solo basta hacer simulacro de la realidad, sino que hay que provocar la propia realidad en el aula. Es un proceso más complejo, como decíamos anteriormente, que el sistema tradicional, porque pasamos de la programación milimetrada a dotar al alumno de responsabilidad sobre su propio proceso educativo. Y lo complejo es que no solo tenemos que conocer los contenidos de nuestra asignatura, sino que además debemos de formar integralmente a nuestros alumnos a través del desarrollo de sus competencias de índole tanto técnicas como emocionales y sociales. Y los estudios hacen ver que la mayor limitación que se encuentra en la formación docente es la actitud misma del profesor para poderse actualizar, y sobre todo pues que hay cierta inmovilidad a la hora de querer aprender, específicamente con los profesores que están cercanos a la jubilación. Es un llamado de atención, pues efectivamente, que si no queremos actualizarnos, bueno, dejemos el espacio al relevo generacional. Bueno, lo otro es, debemos superar la barrera de la incertidumbre, la inseguridad, porque todo esto nos da inseguridad como docentes, abrirnos a las posibilidades de experimentar con las nuevas TIC. Y el segundo capítulo pues trata de las nuevas metodologías del aprendizaje con las TIC. El trabajo diario con las TIC permite facilitar el aprendizaje individualizado, mantener el propio ritmo de aprendizaje, aprender mediante el descubrimiento, conseguir un aprendizaje significativo, como ya vimos anteriormente. Luego este capítulo es que trata sobre las metodologías, cómo hacer, qué se quiere aprender,
Y el aprendizaje informal invisible se vuelve invisible, pues porque el conocimiento se desarrolla en cualquier momento, en cualquier lugar, es atemporal y sin espacio, ya que se habla de la caída de los muros del aula, eso lo encontramos en cualquier espacio virtual, todo el conocimiento. Por lo tanto, lo importante ahora no solo es transformar lo que se sabe, sino que tenemos que aprender a facilitar, decir lo que se sabe. Ese es el trabajo real. La metodología en función de las características del alumnado, pues hacen todo un listado de las características que debe tener el alumno en la sociedad del conocimiento, ser un aprendiz autónomo, capaz de autorregularse, con habilidades de estudio independiente, automotivado y permanente, aprender a tomar decisiones, en fin, buscar y analizar la información. Y a nosotros nos toca generar esa automotivación, que por un lado se da intrínsecamente porque eso están vinculados a las redes y eso los motiva, o intrínsecamente, que es lo que nos toca, cómo automotivarlos para que también sepan cómo manejar la información. Pero la pregunta no es cómo motivo yo a los estudiantes, sino que la pregunta debe ser qué motiva a los estudiantes para yo adaptarme a ellos. Como ya mencionamos, el rol del docente cambia de promotor de la información a investigador dinamizado, en lugar de, o sea, de promotor de la información a una investigación y dinamizador de todo el conocimiento. También en el libro se cita Tebar, donde pone la siguiente responsabilidad del docente: ser un experto que domina el contenido, establece metas, regula el aprendizaje, fomenta el logro de aprendizaje, fomenta la búsqueda de novedad, en fin, potencia el sentimiento de capacidad, enseña cómo hacer, comparte las experiencias, atiende a las diferencias individuales, arriba de los alumnos. Y a partir de esos 10 ejes, Pérez Márquez, también citado por el autor Camilo López, establece las siguientes funciones, que es diagnosticar las necesidades, preparar las clases. Y eso es lo complejo, que ahora tenemos que personalizar más la relación con el estudiante, porque tiene que ser más individualizado, no puede ser generalizado. Si queremos tener la docencia centrada en el estudiante, ofrecer tutorías, investigar en el aula, colaborar con la gestión del estudio, en fin, hay habilidades que hasta el punto noveno pone conocimiento de la materia que imparte, las competencias pedagógicas que tenemos que tener, mantenimiento de la disciplina, en fin, las habilidades instrumentales y conocimiento de los nuevos lenguajes, y también las características personales que tiene que tener un docente, que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Precisamente la madurez, la inseguridad, la autoestima, equilibrio emocional, empatía, imaginación, entusiasmo, en fin. Y lo digo porque con conocimiento de haber estado en la administración, cuando veía que algunos docentes perdían la evaluación estudiantil, era precisamente por sus relaciones interpersonales, no tanto por la transmisión del conocimiento. Luego, la metodología influenciada por el rol del alumno, esto está dado pues desde el espacio europeo, que también se retoma en Tuning para América Latina, cuáles son las características que debe tener el estudiante, que se retoma pues entre las competencias genéricas, capacidad de análisis, síntesis, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, en fin, hay competencias instrumentales, personales y sistémicas, y también el proceso que se sigue según Ed Whistler, que se presenta la información, se recupera alguna información, reforzamiento, la comprensión, todo eso ustedes lo pueden, o seguramente lo vieron en el libro. Pero según este autor, aporta información a los alumnos. Ellos anotan, fortalece conocimientos previos, refuerza la comprensión, la memorización, consolida la comprensión, elabora y relabora la información. Este es el sistema, pues, antiguo que responde a esto, a lo que llama la educación bulímica. El estudiante tragaba toda la información, la digería y la expulsaba. Y ahora en la era digital, pues el discente debe buscar la información, el profesor guía el proceso para que el estudiante evalúe la calidad de la información. Es un proceso de desarrollo de la capacidad crítica y busca eficaz de la información en redes. Por lo digo, les digo que es más complejo, pues el sistema actual. No procesa enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista práctico. Como decía, el alumno busca la información, el alumno refuerza, la amplía, el alumno debe dar un sentido al orden, el alumno crea un proyecto en materia original, el profesor debe estar disponible para apoyarle en todo el proceso, el alumno es el responsable de observar y presentar los resultados. Y características, ¿cuál es la metodología que se debe usar? Todas las metodologías deben de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero aquí se describen 6 aspectos que debería tener una metodología: que facilita el aprendizaje individual, fomentar el rol del activo del alumno, motivar a aprender,
facilitar el desarrollo de habilidades, experimentación de la información, estar enfocados en la creación original de contenidos por parte del alumno. Por lo tanto, es un proceso transversal del área del saber y el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que se debe buscar, ¿verdad? Trascender del teaching by telling, o enseñando por la narración, a learning by doing, aprender haciendo. Ahora, ¿qué metodología usar en la educación virtual? Ese es el gran reto que nos ha tocado que estudiar pues, en estos 2 años que nos ha tocado la virtualidad. Que también la formación virtual está basada en la formación por competencias y por consiguiente en el conectivismo que vimos anteriormente. Pero el error que cometimos y hemos cometido es que solo hemos trasladado nuestras clases presenciales a la virtualidad y nos sale cuando ahora debemos de utilizar otro tipo de herramientas para cumplir con el aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? La tecnología facilita tiempo y espacio, pero nunca reemplaza a las personas. Entonces, ¿cómo vincular el aprendizaje significativo a través de la fría pantalla? Ese es el gran reto. Una fría pantalla nunca va a sustituir el calor humano al contacto en las aulas. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo humanizar la virtualidad? Ocupo 3 o 4 horas para hacer una presentación audiovisual de media hora, que es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Una disciplina se autoaprende, el estudiante es el protagonista de su autoformación, los docentes solo somos el puente del reconocimiento y el aprendiz. Y esto es el gran reto de cómo efectivamente, si la docencia es el 80% de motivación y 20% de conocimiento, cómo generar una empatía y tener la capacidad de motivar a través de la fría pantalla. Cómo el gran reto ahora es contacto físico, si debe existir una comunicación abierta y generar confianza. Impregnar una huella en los estudiantes es lo que debemos de hacer. Uno recuerda siempre a los buenos docentes cuando motivaron y me dejaron una semilla. Y aquí tenemos a Gran Salva, que efectivamente era los que daba alas para volar con bases sólidas para aterrizar. Trascender de siempre repetidor a fecundo generador de ideas es lo que nos toca ahora, como de hace años lo dice Castañeda. Entonces, ¿cómo humanizar la virtualidad? Hay que empoderarse el rol de coach o mentor, intercambiar experiencias con otros tutores, tener empatía y capacidad. En la educación online se obvia este proceso de interacción durante la clase, se reduce el conocimiento que se puede adquirir por medio de las experiencias. La comunicación mediada por computadoras representa una nueva forma de interacción, la que se produce entre lo real y lo virtual, y es necesario adaptar pues nuestra docencia a este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es, ¿qué métodos tenemos que usar para motivar el aprendizaje significativo en entornos virtuales? Y el reto es cómo preparar una clase virtual, las competencias disciplinarias, más las tecnologías pedagógicas, más las comunicacionales para generar ese resultado significativo en el aprendizaje. Ese es el gran reto. Así es que las conclusiones es que el aprendizaje en entornos virtuales vino para quedarse completamente. El aprendizaje complementa el aprendizaje, las TIC complementan el aprendizaje presencial, que es lo que esperamos que suceda en un término no muy lejano. Nunca lo sustituye. En el futuro la educación convivirá virtualidad más presencialidad. El rol del maestro cambia a tutor, facilitador, animador y orientador para guiar a los estudiantes en la gestión de su conocimiento, de su autoformación. Cada maestro tiene que generar su modelo remoto para aprendizaje significativo en entornos virtuales. Un poquito sobre esto es el proceso que nos toca, dado que, como decíamos, pues en las siguientes 4 fechas vamos a ver las propuestas de metodologías de trabajo colaborativo, el aula invertida, el trabajo por proyectos, la educación disruptiva, que como decíamos, más que una metodología se considera como un cambio de paradigma en el proceso educativo. Muchas gracias y perdón si me excedí, pero dejamos a Danilo en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos, gracias Carlos. Digeriste bastante bien estas primeras 30, 40 páginas del libro, ¿verdad? Y nos has mostrado un resumen bastante bien extractado. Gracias por eso. Yo voy a tomar una postura un poco diferente porque yo creo que ahora que los que tenemos alguna experiencia docente, ponemos en tela de juicio nuestra propia profesión. Y en ese sentido, yo quiero decir que voy a tener una postura ahorita, algo así como de un abogado del diablo, en la que voy a echar tierra a diferentes posturas para poder sacar algo bueno de ellas. En principio, yo apunto a las nuevas tecnologías, siempre he estado tratando de estar a la vanguardia en mi vida profesional,
y también en la actividad docente. Tengo bastante experiencia en ese sentido, pero he tenido un par de malas experiencias últimamente que me han dejado bastante, yo diría, herido en este sentido. Yo creo que muchos de ustedes podrían estar pasando una situación de ese tipo. No me considero ser un analfabeta digital. He trabajado con computadoras desde 1985, la fecha que señaló Carlos, desde el 85 que trabajé con computadoras para diseño arquitectónico, específicamente no para dibujo, sino que para diseño en 3D. Entonces tengo ya cuántos años de experiencia en ese sentido. Y como docente, pues más de 20 años también en la facultad. Por lo tanto, yo creo que sí puedo tener alguna opinión de peso en este sentido. Quiero decir también que en este momento de cambio que estamos viviendo, yo quiero hacer un llamado a la memoria, a mi propia memoria, de algunos docentes que dejaron huella en mi persona. Desde la escuela primaria, ¿verdad? Desde una profesora que me enseñó a leer y a escribir, la profesora Araceli Palacios se llama, aún vive, y ella tuvo la suficiente paciencia como para darme ese conocimiento inicial. Y me recuerdo que en esa época, yo era muy pequeño, entré a a la escuela primaria a los 4 años y medio, a los 5 años, y no era el momento en el que me correspondía, pero era el momento en que mi mamá me podía llevar a la escuela. Ella era docente, entonces me llevaba junto con ella a su trabajo y de una vez me apuntó en las clases, ¿verdad? Y la señora Araceli fue la que me enseñó a leer y escribir. Pero yo le dije a mi papá ese primer día, le dije acercándome a su oreja, ¿verdad? Con toda la confianza que tenía con mi papá, le dije, papá, yo no quiero ir a la escuela, yo nunca quiero ir a la escuela. La respuesta de mi papá fue, ah, está bueno. Eso fue todo. Y desde ese momento hasta el día de hoy sigo yendo a la escuela, ¿verdad? Entonces, tengo esa experiencia. Pero también en la escuela primaria tuve un gran profesor, el profesor Miguel Ángel Obando, que dejó una huella muy fuerte en mi persona. Después en la secundaria yo estudié en la escuela normal y salí como profesor de primaria, de escuela primaria. Soy docente de primaria. Y tuve dos grandes profesores allí, el maestro Oscar Jaime López, que formó muchos docentes para Guatemala, y el maestro Héctor Cabrera también, que tuvo una trascendencia muy grande en muchas áreas de la educación en el país. Y luego la universidad, y no puedo olvidar de ninguna manera docentes que tuve como, por ejemplo, el profesor Randolph Reicher, no sé si ustedes lo conocieron, estuvo muy poco tiempo en la facultad, Roberto Cabrera, ¿verdad? Eduardo Aguilar, ¿verdad? Y una persona muy especial, que fue solamente un curso recibí con él, lamentablemente, el profesor Eduardo Godoy, fue una persona perdón, Ernesto Godoy, fue una persona muy especial, con una gran capacidad de docente. Y me refiero a ellos porque ninguno de ellos utilizó, digamos, una tecnología de punta para poder dar sus clases y me marcaron a mí. Yo trato de devolver eso también en mi trabajo como docente con los estudiantes, pero no necesariamente obtengo ese mismo resultado de marcar a la gente, o por lo menos no siempre me doy cuenta, probablemente sí. Algunos estudiantes me dicen que se recuerdan mucho de mis clases de historia y demás, o de clases de diseño, y eso me llena, ¿verdad? Pero me pasó una situación recientemente cuando empezamos con la pandemia y se cerraron las aulas para poder trabajar todo en la virtualidad. Ya tenía la preparación. Y me recuerdo que hice en una clase de historia, una actividad en la que yo me estaba extendiendo a mis anchas. Estaba yo feliz impartiendo esa clase. Era una clase de historia de la arquitectura y del arte, y el tema era Egipto. El tema de esa mañana era Egipto, ¿verdad? Miren, no, todo lo que yo en la facultad no podía hacer, yo lo hice en la computadora, porque para hablar de Egipto, hablamos del Alto Egipto, del Bajo Egipto, hablamos de las canteras y en las montañas, ¿verdad? En el Alto Egipto, donde se podía extraer el granito, y cómo en el momento de la crecida del Nilo se podían pasar estos grandes bloques de 2 toneladas de granito a unas balsas
a unas balsas y poderlas trasladar, aprovechando la inundación, ¿verdad? Por barco, por barquito, hasta la obra, ¿verdad? Hasta las pirámides, y veíamos las pirámides en tercera dimensión. Miren, yo estaba feliz utilizando Google Earth, utilizaba toda la tecnología que tenía en mis manos, ¿verdad? En algún momento, al ver las fotografías de mis estudiantes, pues les pregunto, ¿verdad? A ver, Sofía, buenas tardes. Sofía, ¿cómo está usted? Por favor, ¿me podría decir qué le pareció? No es una pregunta tonta, digamos, las montañas del Alto Egipto, a donde se sacaba la piedra. Y Sofía no me contestó. Bueno, a un cierto momento tampoco podía dedicarme el tiempo a esperar a Sofía, entonces le pregunté a Raúl. Bueno, Raúl, ¿qué opina usted de estas construcciones con bloques de piedra de 2 toneladas de peso, ¿verdad? Y que tacatá, alguna pregunta, ¿qué se me ocurrió? Y Raúl no me contestó. Y luego le pregunté a Irene, y después a Ángel, después a Germán, después a Francisco, después a todos. Mire, les pregunté y nadie respondió. Ninguno respondió. Entonces yo me puse como todos los diablos, me molesté muchísimo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Están los estudiantes en clase o no están en clase? No sé si los dormí, ¿verdad? Yo estaba utilizando, yo estaba feliz hablando de lo que estaba pasando, ¿verdad? En el tema del día, y nadie respondió. Al día siguiente, a la clase siguiente, llegué con la coordinadora de la unidad de teorías e historia de la arquitectura, llegué con la directora de escuela de arquitectura para una llamada de atención a los estudiantes, porque no era posible, pues yo entiendo que se pueda tener algún problema técnico, no sé, pero que nadie responda en una clase llamándolos por persona, ni Sofía, ni Raúl, estoy usando los nombres que aparecen aquí en la pantalla, ¿verdad? Como que fueran los estudiantes míos. Nadie respondió, pero cuando llegamos con la plana mayor, sí, les dimos un jalón de orejas, ¿verdad? Una llamada de atención. Pero bueno, no me podía poner yo a pelear con los estudiantes, siendo que estaban también ellos pasando una situación compleja en este cambio de paradigma. Y entonces, tratando de establecer algún tipo de vínculo, les digo, entonces, por favor, en la próxima reunión, van a ustedes a investigar el tema del Egipto, ¿verdad? Del Alto Egipto, el Bajo Egipto, de las técnicas constructivas, los materiales, ¿verdad? Los sistemas constructivos, todo este asunto. A la siguiente sesión, cuando después de tocar el tema, ¿verdad? La mitad más o menos, pregunto, ¿verdad? A propósito del trabajo de investigación que había dejado, ¿quién había investigado? Nadie respondió. Nadie respondió de nuevo. Esperé. Y de repente, tímidamente, como que alguien le dio pena y ¡pum! Se vio la manita, levantaron la mano y respondió una chica, ¿verdad? Una estudiante, me dijo, yo investigué. Ah, qué bien, pues por lo menos uno, ¿verdad? De los 30 estudiantes de la clase, uno había investigado. Entonces, a ver, cuénteme, ¿qué fue lo que investigó? Yo investigué sobre el grafito. El grafito. Yo bajando libros, ¿qué es eso del grafito? Ella estaba investigando sobre el grafito. Yo había hablado en las clases sobre el granito para la construcción de las pirámides. Entonces, miren, la información, a pesar de utilizar tecnologías que hubiéramos soñado nosotros anteriormente, ahora la estábamos totalmente desperdiciando. Fue una cosa impresionante y me dejó muy molesto. Por supuesto que hubo varias regañadas y yo no sé cómo me va a ir a mí con esa evaluación docente, porque yo me puse en un plano ya de estar sumamente molesto, porque no imagino a ninguno de mis grandes docentes, como por ejemplo en posgrados, a donde tuve gente como, no sé si ustedes conocieron al doctor Hernán Simón, lamentablemente ya falleció, un docente extraordinario, con una capacidad, con un conocimiento enorme, jamás utilizó una tecnología de punta para podernos dar las extraordinarias conferencias que nos daba. Y ahí cada quien aprovechaba o no lo que impartía, ¿verdad? Yo lo aproveché, yo lo absorbí todo porque me fascinaba, ¿verdad? Entonces yo creo que esto me ha dejado ese sabor. Por un lado, apunto a las tecnologías de punta, voto por ellas, estoy a favor de ellas, pero me viene esa crisis existencial de que ¿será que tenemos que cambiar totalmente de paradigma? ¿Será que hicimos las cosas mal en algún momento? Entonces ahí la situación es bastante compleja. Y sí, gracias Ana María. Ahora, con la intención de fomentar un debate,
Yo sí quisiera que nos pusiéramos un poco en contexto, porque cada uno de nosotros tiene experiencias diferentes, favorables y desfavorables. Sí, les he de decir que mis grandes docentes no utilizaron grandes tecnologías y por supuesto que necesitamos tecnologías para estar a la vanguardia si pensamos en una evolución. Pero ¿será que estamos evolucionando o estamos involucionando? ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Porque ya se está caracterizando esta nueva generación como una generación que sabe menos que la generación anterior, como un hecho único en la historia. Ya se habla de eso. Por favor, Ana María, que levantó la mano. Muchas gracias. Comparto su experiencia. Estoy totalmente de acuerdo que la tecnología es una herramienta, pero es importante el utilizarla en los espacios y en los momentos adecuados. No solo decir yo soy profesor tecnológico y utilizo tantas herramientas, pero ¿dónde está la mediación? ¿Verdad? Pedagógica, esa transferencia. Y su anécdota me trae un recuerdo muy especial de mi experiencia en Almería. Pues como han de comprender, los europeos son así. Cada doctor que llegaba bien vestido, con full tecnología, y lo primero que hacía cuando nos impartía la docencia era su currículum, donde hay N libros publicados o artículos. Entonces, nosotros, los 20 profesores de la San Carlos, apreciábamos ese nivel de conocimiento de esa gente y todo. Pero llegó el momento de un profesor que llegaba a 200 kilómetros de Almería, de Málaga. Teníamos reunión a las 3 de la tarde. Al señor se le descompuso el carro, fíjense, y yo dije, en el contexto guatemalteco, hace una llamada y ya no llega. Entonces solo nos dijeron, señores, el doctor va a venir un poco tarde, esperamos de ustedes su comprensión, pero va a venir. El señor, ¿cómo le hizo saber? Pero a las 5 de la tarde estaba ahí. Llegó, pues no bien vestido, como llegaron los otros doctores, con su maletín bastante deteriorado y sin equipo. Y después lo comentamos los profesores, qué clase tan aburrida iremos a tener. Pero el señor, desde que se plantó en el centro, comenzó con una dinámica de integración. Y conforme la dinámica, fue diciendo a cada profesor, ¿cuál es la fundamentación filosófica de tu práctica docente? Y no contestaba el profesor. El siguiente profesor, cuando ya iba por días, dijo, bueno, voy a cambiar. De la clase que tú impartes, hazme una clase modelo de un tema. Te voy a hacer el análisis filosófico. ¿Qué teoría de aprendizaje manejas? Un silencio profundo. Entonces, cada uno de nosotros dio un tema, expuso un tema como que estuviéramos en nuestro salón de clase. Y el señor iba haciendo un análisis filosófico de la teoría que fundamenta la práctica docente, de la teoría de aprendizaje que se enlaza con esa fundamentación filosófica, y fue la mejor clase. Eran las 9 de la noche y nosotros seguíamos sentados. Y el señor dice, miren, no los quiero dejar, señores, pero ya van a cerrar la universidad. Es necesario que se vayan. La moraleja es toda la tecnología. El señor llegó sencillo. Toda esa tecnología no la usó. Pero a cada uno nos hizo un análisis y recomendaciones. Y nos decía, pero es que, ¿por qué haces esto? Y el análisis era tan profundo. Dentro del grupo había un filósofo y fue un conversatorio de alto nivel. Y después ya comentábamos nosotros qué clase la que nos dio el doctor, ¿sí? No necesitó una computadora. Por supuesto que yo no estoy en contra, pero para dejar, digamos, en el ejercicio docente hay que tener de todo. Y entender que la tecnología es importante, pero es una herramienta. La mediación, la preparación, el conocimiento, la transferencia deben de ser ejes transversales del trabajo docente. Gracias, solo quería compartir porque lo que usted dice me quedó a mí también. Muchas gracias. Gracias, Ana María, muy amable, doctora.
Fíjese que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. La actividad docente es hasta un arte, ¿no? Para muchas personas. Y tiene que ver con actitudes, tiene que ver con habilidades, tiene que ver con conocimiento, pero más que todo tiene que ver con pasión, con la pasión que se hacen las cosas, con el interés de transmitir la información de alguna manera. Y esa manera puede ser un pizarrón y una barrita de yeso o una pieza de fórmica, ¿verdad? De formica y marcadores o una pantalla de computadora. Esos son instrumentos que nos van a servir para trasladar la información. Y ese es el punto. El problema está que ahora muchos de los estudiantes se han convertido en adictos a cierto tipo de tecnología y eso no es necesariamente el camino correcto como para poder obtener el conocimiento. Y estaremos viendo, por supuesto, algunas herramientas que nos van a ayudar a eso, pero no debemos perder de vista que lo que no debemos perder jamás es esa pasión por enseñar, esa intención de trasladar la información. Quisiera, tal vez un poco para dinamizar esto, hacer una pregunta específica a Francisco Chan, que está aquí. Ojalá que conteste, ¿verdad? Y no va a ser con, como estos muchachos Déjalo que... mejor abierto. ¿Estás por ahí, Francisco? ¿Estás por ahí? Sí, Danilo. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna experiencia tuya, digamos, negativa en este sentido, a donde el uso de una nueva tecnología no ha dado, digamos, el resultado que hubieras esperado? Sí, fíjate, bueno, gracias Danilo por permitirme participar. Fíjate que el tema acá es que nuestra carrera está, o el ejercicio de nuestra profesión está muy vinculado a tecnologías para ejercer nuestra profesión. Pues estamos constantemente utilizando herramientas tecnológicas para producir diseño. Entonces, nuestros estudiantes están, digamos que tienen este paradigma que la tecnología sirve para producir cosas, ¿verdad? Es decir, esperan un resultado tangible del uso de cualquier tecnología o de las tecnologías. Existen una cantidad enorme de recursos que a los que los estudiantes pueden acceder para producir diseño. Tenemos bancos de imágenes, bancos de fotografías, bancos de efectos, es decir, cualquier cantidad de recursos, si los estudiantes saben en dónde buscarlos, pueden producir gráfica en una forma ágil. Ahora, yo sí me he enfrentado, o sí he enfrentado algunas dificultades cuando voy tras la racionalidad en el proceso, ¿verdad? Cuando espero que el estudiante tenga haga un análisis profundo del proceso de hacer diseño, cuando se apropie de conocimiento antes y durante el proceso de hacer diseño, cuando intentamos aplicar las teorías para hacer diseño en el proceso de diseño, pues sí, sí me he enfrentado a algunas dificultades porque el paradigma de nuestros estudiantes es trabajo por el resultado porque el resultado vale puntos. Entonces, estoy enfocado en los puntos que quiero ganar y no tanto en el conocimiento que quiero adquirir. Entonces, hemos intentado utilizar las herramientas que nos ha compartido Sofía, ir intentando algunas estrategias distintas, pero sí he tenido algunas experiencias poco agradables, digamos, en cuanto a esta situación de la despersonalización de la educación, porque cuando pues estábamos en los salones de clase había un poquito más de chance de provocar al estudiante, de retar al estudiante a participar y a involucrarse desde un punto de vista formativo y no puramente utilitarista de cumplir con la tarea para ganar los puntos, que es lo que en esta dinámica que en la que estamos en este momento, de la formación a través
de esta formación a distancia, pues he podido percibir. Gracias, Francisco. No Sí, sé si me fui mucho de por las no. ramas, pero es mi experiencia. Gracias, Danilo. Gracias, muy amable. Sí, es una experiencia que hemos tenido todos, ¿verdad? Y efectivamente los estudiantes están tras los puntos, pero fíjate que eso no es nuevo, siempre ha sido así, ¿verdad? Y las diferencias se notan después ya en la vida profesional, entre aquellos profesionales que solo buscaban ganar una clase o los que realmente aprendieron y pusieron después en práctica sus conocimientos, aunque se hayan graduado, pues hay arquitectos y arquitectos, ¿verdad? Hay mucha variación. Gracias por compartirnos esta información. Ahora, por favor, Angeli. Correcto. En mi forma de pensar directamente, de acuerdo a mis experiencias personales, es un tema complejo en el que, pues, digamos, evocan diversas aristas y dependen a la conclusión, ¿verdad? En la que he llegado personalmente es que depende el compromiso del estudiante. Porque así como nos ha sucedido, yo creo que todos los que estamos acá, ¿verdad? Compartimos estas experiencias que nos mencionaba el doctor Cayen acerca de estudiantes que, por ejemplo, estamos dando la clase, nosotros súper felices, ¿verdad? Utilizando todas las herramientas posibles y los estudiantes simplemente no se comprometen o no se motivan, ¿verdad? Pero también hay algo muy curioso que ha sucedido también gracias al uso de la tecnología. Y lo vamos a ver con un ejemplo de ahorita, en este preciso momento. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando estas sesiones de capacitación eran presenciales, ¿cuántos docentes acudían nada más? Versus hoy por hoy, que tenemos esta herramienta, si se dan cuenta, la participación, al menos docente, en este tipo de capacitaciones es muchísimo más alta de lo que veíamos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué eso no pasa con nuestros estudiantes? El tema, considero yo, ¿verdad? Es un tema de compromiso. Me parece que Francisco lo mencionaba de una forma bastante atinada, y es que en el caso de los estudiantes es un requisito obligatorio. Y desde el simple hecho de que sea obligatorio, ¿verdad? Ese compromiso se ve en tela de duda, ¿verdad? Es como, bueno, tengo que estar en la clase, entonces yo sé que solo toman asistencia, solo me conecto y me regreso a dormir, por ejemplo. Y pasa que nosotros, ¿verdad? Ando, como lo mencionaban por aquí en el chat, ¿verdad? Una sesión espiritista, ¿verdad? Estás ahí, fulanito de tal, preguntando, ¿verdad? Versus lo que sucede con nosotros como docentes. ¿Por qué nosotros como docentes sí nos conectamos, estamos interactuando de una forma más ávida, digamos, en estas actividades que son virtuales? Porque nuestro compromiso, ¿verdad? Es mucho mayor en ese sentido. Y aparte de que vemos esa facilidad, por ejemplo, que para mí incluso ha sucedido, y estoy segura que no soy la única, que también que podemos estar en el tráfico, pero al mismo tiempo podemos estar recibiendo una videoconferencia, cosa que antes no se podía, si lo vemos así, desde el acceso a la tecnología. Entonces, es un tema bastante complejo. Yo consideraría, ¿verdad? Y de acuerdo a este análisis personal que he hecho, ¿verdad? De, bueno, ¿por qué mis estudiantes a veces sí participan, a veces no? ¿Qué sucede? Que tiene mucho que ver con la motivación y el compromiso que se tenga. Ahora bien, también retomando un poco lo que comentaba la doctora Ana María, también coincido, ¿verdad?, en que el tema de la tecnología debemos recordar siempre que es una herramienta. Y a esto fue algo que me di cuenta, digamos, cuando tuve la oportunidad de sacar una certificación en India. En India, por ejemplo, era de altas tecnologías también, algo maravilloso. Sin embargo, algo interesantísimo que maneja India es primero el aprendizaje integral del individuo, conocerse hasta cierto punto de una manera filosófica y después claramente entrar a detalle en los contenidos que se requieren para la educación y además de ello, y como última instancia, a pesar que era una capacitación directamente tecnológica, por último, las herramientas tecnológicas, que como su nombre lo indica, son herramientas. Y a veces, ¿verdad? Nosotros estamos muy emocionados o muy ilusionados, que fue lo que pasó en la pandemia, que entre más herramientas conozcamos mejor. Y a veces es lo contrario, ¿verdad? Menos es más. Y puede suceder que, por ejemplo, nosotros estemos, ¿verdad?, tratando de desarrollar un curso y el estudiante, en lugar de aprender el contenido, se enfoca más en aprender a usar la herramienta, que puede suceder, ¿verdad? Pero, insisto, es un tema complejo, comparto ambos pensamientos, ¿verdad? En que la herramienta pues es muy positiva y nos facilita, por ejemplo, el acceso a la información, lo que pasa hoy por hoy, pero tan fácil que es hacer una investigación ahora a través de buscadores académicos, por ejemplo, encontrar recursos que antes únicamente teníamos que ir a movilizarnos hacia una biblioteca y buscarlos, ¿verdad? O las capacitaciones docentes, ¿verdad? Que tenemos esa facilidad de que desde nuestros teléfonos inteligentes o desde cualquier lugar podemos, ¿verdad?, tomarlas.
pero al mismo tiempo, ¿verdad? Entiendo ese problema que no existe cierto compromiso o la motivación, ¿verdad? Definitivamente, como seres humanos somos seres sociales. Entonces, el hecho de que estemos frente a una pantalla, eso ya es una educación impersonal. Entonces genera hasta cierto punto ese conflicto, pero es un tema complejo, así que agradezco también, doctor Cayenne, por permitirme la participación. No, gracias a usted por sus comentarios, muy prudentes, muy atinados a la situación que estamos viviendo tan compleja. Yo me recuerdo que hace algún tiempo tuve contacto, hace bastante tiempo, tuve contacto con un libro que me marcó mucho también, Obra Abierta de Humberto Eco. Fue un libro que marcó una diferencia muy grande en la Europa de su tiempo, los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando este libro se editó, provocó una revolución académica, ¿verdad? Marcó la diferencia entre el antes y el después, porque se derrocó de alguna manera aquel concepto del Magister Dixi, lo que dice el maestro es, ¿verdad? Y le dio espacio a los estudiantes para que gestionaran su propia formación. Eso provocó una revolución muy grande y hubo hasta muertes, no solamente en Francia, ¿verdad? Sino que también ya eventualmente en el 68 en México, ¿verdad? Una crisis muy compleja que dio como resultado una matanza, la matanza de Tlatelolco, cosas así, que ustedes tal vez han oído hablar de esos asuntos, pero fue un momento, digamos, ideológico intelectual que marcó esa diferencia. También hay otro libro que toca mucho estos temas y es este libro de Thomas Kuhn, de la estructura de las revoluciones científicas, que yo uso mucho. Y este libro parte del principio de que la evolución humana no ha sido una evolución continua, no ha sido de un punto, digamos, en una tabla de graficación, no ha ido de un punto bajo creciendo, hasta saber todo lo que sabemos ahora, mucho más de lo que sabíamos antes. Antes no sabíamos nada, ahora sabemos un montón. No, esa no ha sido la traza, digamos, de este desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la cultura, sino que ha sido, según él, a saltos. Y estos saltos son momentos muy críticos, él lo llama revolución científica, una revolución científica que tira o impulsa a ese grupo social un poco más arriba y se va a estabilizar, un momento, digamos, casi horizontal, ¿verdad? A donde el paradigma vigente es el mismo, y ese paradigma va a tener alguna crisis más adelante que va a obligar a otra revolución o un salto hacia arriba, y así vamos de salto en salto de antiguos paradigmas y nuevos paradigmas. En función de lo que nos está pasando ahora, yo creo que la educación del docente en el podio, hablando, y los estudiantes escuchando, ese es el antiguo paradigma. El nuevo paradigma es un paradigma en el que tal vez no haya un docente, y hay muchas personas que quieren aprender y obtienen el conocimiento y no lo tienen del docente, lo tienen de internet, y ellos gestionan eso. ¿Será eso correcto o no? No lo sé, pero es parte de cómo estamos viviendo ahora las cosas, un cambio de paradigma. El asunto está que algunas sociedades que no se adaptaron a esos cambios de paradigma desaparecieron o casi desaparecieron, ¿verdad? No se pudieron adaptar. Lo dijo Carlos en algún momento con lo que dijo Darwin en algún momento, ¿verdad? Los que no se adaptan a las nuevas situaciones desaparecen, así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de evolución, suponemos que vamos cambiando un paradigma para estar en una posición nueva y mejor, suponiendo que vamos en el sentido correcto. Pero en este tipo de evolución que hemos tenido como humanidad, en algún momento nos equivocamos, porque para ir arriba estamos destruyendo todo lo demás, el ambiente, la naturaleza, los animales, estamos acabando especies completas. Entonces, esta no es la idea correcta de desarrollo. Tal vez en algún momento tenemos que como regresar a un punto anterior, ¿verdad? Y llegar a un momento donde nos equivocamos porque adoptamos un paradigma que era el equivocado. Byron. Muchas gracias, un gusto saludarlos a todos. Hay 12 referencias, digamos, que ya se supone que las dicotomías están pasando de moda, ya no debemos pensar en blanco y negro, ¿verdad? Sino que hay grises. Y hay algunos que todavía manejan ciertos criterios sobre la enseñanza y otros que manejan el aprendizaje, y quienes manejan el tema de enseñanza-aprendizaje. Ahorita hay una tendencia que dice que el profesor lo que debe tratar de hacer es que el estudiante aprenda. Más de preocuparse por enseñar de las formas clásicas, debe de preocuparse porque el estudiante aprenda o dirija su aprendizaje de una manera efectiva.
Las tecnologías, pues obviamente creo que ahí todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Son herramientas. El tema es que, por ejemplo, hablabas del 68 que marcó un cambio cultural, social e incluso educativo, incluso marcó un cambio bastante significativo en la misma Universidad de San Carlos, ¿verdad? Que fue cuando se eliminó la Escuela de Estudios Generales y revolucionó completamente los criterios que se tenían de una educación conservadora que venía anteriormente, que dio paso y de una universidad que, a pesar de ser la Universidad de San Carlos, era una universidad elitista, donde no todos podían entrar. Cuando se quitó la Escuela de Estudios Generales, que tuvo sus peros, y ahorita estaba haciendo una investigación ahí y entrevistando gente que estuvo ahí, decía que era fabulosa la Escuela de Estudios Generales, que tenían unos profesores de primer orden, ¿verdad? Y aprendieron muchísimo, aparte que se vincularan entre diferentes profesiones que se iban a desarrollar, y les daba hasta tiempo para definirse claramente la profesión que querían estar. Pero bueno, ese fue un cambio. Pero en el 68 estaba platicando exactamente lo que se está platicando ahora, en contra de la enseñanza magistral. Desde ese momento ya se criticaba ese planteamiento. Y el criterio fundamental de Kuhn, ¿verdad? Que son los cambios paradigmáticos, que prácticamente hablan de cómo se va posicionando una nueva visión y es rechazada en las visiones tradicionales, hasta que llega un momento en el que llega a posicionarse de tal manera que ya no pueden resistirse a ese cambio, ¿verdad? Y se van dando modificaciones. El tema es que eso pasó durante un gran periodo de la historia. Ahorita lo que tenemos son miles de paradigmas, miles de condiciones que nos van dando orientaciones diversas, posiciones diferentes. Y estamos en un momento de cambio que ya no da tiempo a posicionar los paradigmas, porque prácticamente a nosotros nos orientaron al cambio paradigmático con la pandemia. Ese cambio, yo no estoy de acuerdo, pero yo me acuerdo perfectamente, había una resistencia tremenda, se planteaban cursos de este tipo y los profesores no llegaban, no les interesaban, no querían estar. Incluso se resistían hasta utilizar las herramientas, las computadoras para colocar sus notas. Poníamos gente ahí en la entrada para que les ayudara a meter las notas porque no querían aprender a meter las notas y pasaron mucho tiempo. Ahora no les quedó otra y tuvieron que aprender la mayoría de personas sobre ese tema, y los que no están teniendo realmente dificultades. Pero se dio el caso también de que lo único que se hizo fue replicar la clase que se daba en el pizarrón, ahora a través de la tecnología a distancia. Exactamente lo mismo, no hubo una adaptación para aprovechar al máximo todas las herramientas que se tenían. Y eso pues generó limitaciones. Conforme ha ido pasando el tiempo, y creo que hubo un gran esfuerzo también de Sofía y toda la unidad ahí para impulsar el aprendizaje de estos temas, y mucho nos fuimos puliendo. Yo de hecho, mi maestra principal para estar al día con la tecnología es mi nieta, ¿verdad? Porque ella me está enseñando todo lo que está saliendo nuevo y toda la cuestión, a veces cosas que no nos han enseñado en la facultad. Aquí está este app que no sé qué, y que mira, que no, y ella me va enseñando, pero... Ahora ya sos tiktokero. Ya quiero, ¿verdad? Ya, no me atrae mucho eso, pero ya estoy, digamos, en esa línea. Porque ahí es donde yo hago una frase que siempre repito y que a algunos no les gusta, ¿verdad? Pero creo que lo dijo Ana María al principio, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a los estudiantes. Ya no son los estudiantes los que tienen que adaptarse al maestro. La realidad que se vive ahora, el mundo es de los jóvenes. Podemos ayudarlos a entender, podemos asesorarlos, podemos darles luces, pero ellos viven una realidad muy diferente a la nuestra. Y van a tener un mundo que nosotros no vamos a conocer, incluso que ellos ni siquiera se pueden imaginar ahorita, porque esto cambia sustantivamente y permanentemente. Entonces, por eso es que yo creo que el libro, ¿verdad? Como el libro es el tema de la discusión que habla sobre las TIC, creo que nos da algunos elementos que son interesantes. Ya Carlos lo dijo en su momento, el libro fue escrito antes de la pandemia, ¿verdad?
Y obviamente la perspectiva ha variado sustantivamente, porque ha variado. Ahorita estamos obligados a eso, ahorita tenemos una visión diferente, es decir, ese rechazo, incluso institucional, a la enseñanza a distancia o a la enseñanza en red que se tenía en la misma Universidad de San Carlos, incluso para los posgrados antes, había mucha resistencia y mucho tenía que ver también las auditorías con sus controles rígidos que se iban dando y todas las cosas que de todos modos se mantienen, ¿verdad? Pero están marcados, están cerrados dentro de ciertos planteamientos que ya no corresponden a la realidad que vivimos. Entonces ahorita tenemos que sacudirnos todo, ¿verdad? Y tratar de entender qué es lo que está pasando. Tenemos un libro como este, modificaciones que se van dando, cambios que se van a seguir haciendo, y obviamente el buen docente se va a preocupar porque el estudiante aprenda. Y habrán diferentes estilos, habrán algunos que hay todavía que dan unas brillantes conferencias que enamoran a los estudiantes, ¿verdad? Los tienen atentos. Y hay otros que no, que generan unas metodologías de trabajo autónomo, trabajo grupal, que hacen que los estudiantes aprendan. Hay muchas cosas y cada quien tiene su estilo. El asunto es que existen herramientas, podemos utilizarlas, pero además tenemos que tener claro que los estudiantes de hoy son distintos. A mí me pasó lo mismo que a vos, Danilo, en el sentido de que preguntaba, ¿verdad? Bueno, a ver, Eddie, ¿verdad? Eddie, ¿qué opinas sobre tal cosa? ¿Verdad? Silencio absoluto. Ah, Eddie no está, bueno, le vamos a poner inasistencia. No está Eddie. No tiene asistencia hoy. El arquitecto, personas que estaba en el baño ahorita y comenzaron a aparecer. Les digo esto porque a mí me funcionó muy bien. Sí, entonces, y no está inasistencia, así punto. Y además tengo otro mecanismo que a algunos les parece que es extremo, pero a mí me ha funcionado también. Y es que yo les hago una evaluación de confirmación de comprensión al final de cada clase. Entonces, les pongo trabajo en grupo, les pongo discusión y todo, y al final de cada clase les hago una evaluación. Claro, mis cursos ahorita son teóricos, ¿verdad? Y eso me ha funcionado. Y una evaluación que pueden hacerla varias veces, tienen tiempo límite, y pueden sacar 10 puntos, ¿verdad? Obviamente tiene un valor muy, muy pequeño, pero además es la confirmación de la asistencia. Entonces, buscando mecanismos de alguna manera para que las cosas caminen y que los estudiantes se mantengan, ¿verdad? Aparte de que también los motivo con la participación y bueno, poco a poco van cada cohorte va, al principio silencio absoluto, ya después ya, y como que comienzan a abrirse y agarran más la onda en el proceso, y trato de ir, y como dice ahí, una de las características que es el flexible, yo les digo aquí, nada está escrito en piedra. Si ustedes tienen una sugerencia o quieren cambiar alguna metodología o quieren cambiar un trabajo o quieren orientarse a un tema, platiquémoslo y vemos cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque, bueno, el curso que tengo ahorita es muy bonito, es filosofía, ¿verdad? Y también tengo de ontología, pero entonces me da la opción de poder ver. Además, como hay tantos cambios en los esquemas filosóficos actuales, ¿verdad? Todo el mundo se queda con el siglo pasado especialmente, pero ahorita hay una serie de pensamientos bien interesantes que se están impulsando y que no se conocen. Entonces, cuando uno les habla, mire, esto es reciente, lean esto, platiquemos esto la próxima vez, qué opinan, pero léanlo. Y la otra cosa es que ya tus trabajos de copy-paste, nada de eso, ¿verdad? Que trabajen, busquen un tema sobre esto, no. Preguntas concretas, y ahí es donde el trabajo del profesor es lo más importante en la preparación, las guías de trabajo, en donde definís qué vas a preguntar, cuáles cuestiones para poder darte cuenta, para poder eliminar las posibilidades del copy-paste, que eso es una cosa que pasa mucho. Aparte que ahorita lo encontramos fácilmente, identificamos eso, pero todavía habían algunos que caían en eso. Efectivamente, con lo que hablaba Byron, es que ahora son otras dinámicas que tenemos que generar a través de la virtualidad. No podemos caer en dar una clase magistral en todo el periodo de la clase, si mucho lo que se demanda ahorita son 15, 20 minutos de dar una plática magistral. Luego abran su cámara, muchacho, bueno, ¿qué piensas de lo que estudiaste? O se les manda una lectura previa o un video previo. ¿Qué piensas sobre eso? Generar una dinámica de interactuación con ellos para que efectivamente no suceda eso, que simple y sencillamente silencio total, sino que y se les pregunta, así como estaba haciendo Daniel al inicio,
directamente nombrando a las personas para que intervinieran sin esperar a que fuera voluntaria la participación. Pero hay que generar ese tipo de dinámicas y con una introducción y con una conclusión. Me parece bien con una evaluación final, como lo hace Byron, para ir viendo realmente esa comprensión. A mí me llama la atención algo importante del libro y creo que es importante entender que las herramientas para la enseñanza es un eje, pero lo más importante es cómo trabajar las TIC desde el currículum. Y como lo bien dice el libro, si es difícil que se trabaje en la enseñanza, más difícil será que lo trabajen en evaluación. Entonces, si transversalizamos las TICs, tiene que ser desde un currículo, tiene que ser desde la enseñanza y la evaluación. Ahí creo que la unidad de planificación tendrá que reelaborar una propuesta de integrar las TIC al currículo de cada carrera, de las que se imparten en la facultad. Y que el profesor entienda que no solo es las herramientas para su enseñanza, sino que también las debe utilizar en la evaluación, pero no una evaluación que etiquete, no una evaluación que solo dé una nota, es que tiene que generar evaluaciones formativas. Para mí ese es el reto de las TIC, usarlo en la enseñanza, un Menti, un Jamboree, y ahí me voy. Sí, pero ¿cómo lo va a utilizar? Si está utilizando como metodología, ¿cómo lo va a utilizar en evaluación? ¿Cómo va a trabajar esa parte? Y cómo el currículo se lo permite, porque el currículo es la gran sombría de la docencia. Entonces yo creo que el libro nos reta a ser integradora en todo, no solo en la enseñanza. Creo que ese es el valor para mí que tiene el libro, ¿verdad? Sí, le quería preguntar, vamos a ver, es que Byron tocó un tema interesante y era ese de la resistencia que los docentes, sobre todo, como dijo Carlos, los que ya se van a jubilar, el libro lo expone así, ¿verdad? Que se resisten a los cambios. Yo quisiera oír algún comentario de alguna persona que ya tiene bastantes añitos de estar trabajando en la facultad y ver estas dificultades que ha tenido, porque las dificultades las hemos tenido todos, ¿verdad? Pero se entiende que, digamos, los profesores jóvenes son más flexibles y se adaptan más fácilmente a este tipo de cambios, ¿verdad? Elvi, por ejemplo, que es uno de los docentes nuevos, ha trabajado con tecnología desde el principio, ¿verdad? Claro. Pero quisiera oír el comentario un de alguno activo de digital, casi. él es casi aunque un nació nativo el siglo digital. pasado. Sí, pero en el siglo pasado, en el 80, 90... Sí, ya venía, pues obviamente. Sí, sí. Entonces, no sé, algún profesor, no que se esté a punto de jubilar, pero más o menos, ¿verdad? Que nos comentara alguna de sus experiencias de dificultad con respecto a adaptarse a estas nuevas tecnologías. ¿Alguien que lo quiera hacer, por favor? Como me sentí aludido, era por lo de lo... No, pero miren, realmente todos hemos pasado por experiencias relacionadas con herramientas, ¿verdad? En el área donde yo me he pues, desarrollado en la docencia, que es a nivel de la expresión gráfica, realmente cuando surgieron las herramientas digitales como tal, no todos tuvimos oportunidad de insertarnos en ella. Seguimos con cierta metodología, digamos, ¿verdad? Como lo traíamos en cuanto a que el estudiante viera cómo se hacían las cosas, ¿verdad? En la pizarra, haciéndolas de cero en adelante. Y como decía Francisco Chan cuando habló, que el estudiante lo que quería era ver cómo se hacían las cosas, ¿verdad? Cómo se creaban. Entonces, ahora, como decía Francisco, el estudiante ve lo mismo con las herramientas, con la tecnología, ¿verdad? Entonces, cuando surgieron aquellos momentos de los cierres de la universidad, donde la facultad fue adelante en cuanto a tener algunas plataformas, digamos, para poder solventar la situación en forma complementaria al uso de espacios que nos fueron cediendo en algunos lugares, se recuerdan, ¿no? Iglesias, escuelas, curso, etcétera. Pero algunos logramos tocar las uñas ahí un poquito lo que eran herramientas. Yo muy poco, porque como les digo, lo que nosotros hacíamos era práctico de otra forma, o sea, mal pues, ¿verdad? Yo tuve la mala suerte de
digo mala suerte en el sentido de la práctica, esta vivencia, ¿verdad? Y esta casi obligación de entrar con las tecnologías por lo de la pandemia. Y digo, pues tuvo mala suerte en el sentido figurado también, desde luego, ¿verdad? De que estaba en la administración, ¿verdad? No en la docencia directa. Pero poquito antes de eso, yo tuve una experiencia que intenté, digamos, utilizar las herramientas que tiene la mano para que el estudiante viera que este toque humano que se le daba al dibujo, por ejemplo, ¿verdad? Y contraponiéndolo al dibujo que se realizaba en computadora. Y recurrí a tener algunas experiencias en cuanto a que me enseñaran, ¿verdad? Algunos programas asistidos por computadora, y realmente me sentí mal, ¿verdad? Me sentí mal, y ahora que yo leí esta parte del libro y que se mencionaba, ¿no? Lo que son nativos digitales, hablando de estudiantes, que son migrantes digitales, hablando de docentes, yo dije, bueno, ahorita que lo leí, dije, bueno, yo realmente en este momento estaba como un migrante digital geriátrico, ¿verdad? Porque ya estaba fuera de tiempo, ¿verdad? Ya como que ya no captaba yo la situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta situación de la experiencia, nosotros, los que ya vamos para afuera, como mencionaba Carlos, y mencionaba también esta resistencia muy bien Byron, yo creo que es más cuestión de pensamiento, pues, ¿verdad? Que ya no me va a dar tiempo, que la vida ya no me va a alcanzar para aprender eso, que los muchachos saben más cosas que uno. Pero si uno lo ve fríamente, las herramientas como tal, ¿verdad? Como herramientas propiamente, no le quita nunca el trabajo a la persona que está como gestor, ¿verdad? Como ese puente, digamos, que nosotros en la práctica docente realizamos para que el estudiante, si sabe manejar, tiene mucha afinidad con la tecnología, que hace sus TikTok y que conoce, como yo decía, Byron, que la nieta le enseñaba, yo también de una vez que me enseña muchas cosas que a la chica, ¿verdad? Digo yo, no da tiempo a mí de aprender esas cosas, pero ellos saben cómo manejar la herramienta. El asunto está en nuestro trabajo, enseñarles que lo que ellos saben utilizar como herramientas, lo sepan aplicar a esta carrera nuestras que son estrictamente prácticas. Diseño gráfico, arquitectura, por ejemplo, ¿verdad? Estos conocimientos de uso de herramientas de ellos, saberlo explotar para que ellos sepan cómo se diseña, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cuál es el producto que tiene de este uso de tecnología. Yo creo que el trabajo del docente pues nunca va a terminar. Muchos nos vamos a jubilar, viene nueva generación de docentes que ellos obviamente tendrán que tomar en cuenta, estar muy conscientes que son herramientas, que la calidad humana, la interrelación docente-discente nunca se debe de perder, ¿verdad? Los que ya estamos para afuera, como les digo, pues en esta situación yo me sentí un poquito así como raro ahorita cuando yo leí el documento, como les digo, porque sí, ¿verdad? Somos quizás un tercer grupo, ¿verdad? Los nativos digitales, los migrantes digitales y nosotros, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Que somos los migrantes digitales geriátricos, ¿verdad? Pero que la experiencia nuestra, y bien lo dijo Danilo también, lo dijo Ana María, lo dijeron otras personas, que cada uno de nosotros nos formamos como excelentes docentes, como excelentes guías, pero adaptados al momento, ¿verdad? Yo aprendí, por ejemplo, la técnica de dibujo, me fascinaba a mano. Hoy mucha gente se fascina a dibujar en computadora y hace unas cosas maravillosas, ¿verdad? Pero obviamente diseñar, por ejemplo, la arquitectura, no es solamente decirle a la computadora, darle instrucciones, ¿verdad? Con las teclas, sino tener ese sentimiento de diseño, ¿verdad? Mario, sobre lo que decía Edgar, que efectivamente, pues, nosotros somos migrantes digitales, pero nos toca orientar a los que también se denominan huérfanos digitales, porque los patojos crecieron dentro del área de la informática, utilizan las herramientas digitales, pero no saben realmente cómo usarlas muchas veces y toca orientarlos en determinado momento, sobre todo a los niños, ¿no? Cómo discriminar la información, cómo utilizarla, cómo asimilarla, en fin. Toca orientar también a esos huérfanos digitales que no tuvieron pues ese acompañamiento en el aprendizaje de las herramientas digitales. Sofi, por favor. Vienen también a mi mente en algunas asesorías que le hemos dado a algunos profesores
dicen, yo lo que hago es que le pido también apoyo a mis estudiantes justo con las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Le pido de favor, desde el principio voy como sondeando a mis estudiantes y ellos me ayudan a grabar y luego comparten la grabación con sus compañeros, por ejemplo, ¿verdad? A otros les pido que me hagan, no sé, el formulario de la asistencia, ¿verdad? O que me programen la actividad tal, ¿verdad? Nosotros como docentes tenemos el conocimiento, tenemos la estructura pedagógica de lo que queremos compartir y pues podemos auxiliarnos como se auxilian de sus nietas, de sus nietos, ¿verdad? De los pequeños que tienen en su casa, auxiliarse también de sus estudiantes, ¿verdad? Para poder tener ese complemento y ese apoyo en las debilidades que tenemos en algún momento. Y de hecho, de esa misma apoyo que vamos teniendo a nuestros estudiantes, vamos aprendiendo, ¿verdad? Un poco también, luego de cómo utilizar nosotros esas mismas herramientas tecnológicas. Y a mí también me pasa, créanme, que yo aprendo, sobre todo de mi hijo, que está por cumplir 13 años. A él le encanta la tecnología, le encanta editar videos, tiene su canal de YouTube, ya tiene casi 2,000 seguidores en su canal. O sea, le encanta todo eso y he aprendido muchas cosas de él, ¿verdad? Algunas al principio, sobre todo, me pedía ayuda, ahora él me enseña a mí muchas cosas, ¿verdad? Así que, pues, aprovechemos esas oportunidades que tenemos con nuestros estudiantes y aprendamos de ellos también, sobre todo en la tecnología, ¿verdad? Nosotros tenemos el conocimiento, tenemos todo el esquema pedagógico y pues aprovechemos también esos talentos que tienen nuestros estudiantes y eso va a hacer que también se integren ellos a ese proceso de una forma más participativa y que se sientan más comprometidos en el proceso, ¿verdad? Algo que venía a mi mente a manera que escuchaba, ¿verdad? Las opiniones de Edgar, ¿verdad? De Edgar y de Sophie, en función de cómo la tecnología, ¿verdad? Hoy por hoy ha estado migrando y cómo el usuario, ¿verdad? Debe también adecuarse a ello. Es importante, y viene a mi mente precisamente una de las leyes, ¿verdad? De la robótica de Isaac Asimov, precisamente la segunda que menciona que el usuario pues siempre debe ser quien da los comandos ante la tecnología. Entonces nos hace entender desde ese principio que la herramienta tecnológica pues siempre seguirá siendo una herramienta. Y hoy por hoy se ve más que nunca. No sé si han tenido la oportunidad de ver esto, especialmente en el gremio del diseño gráfico, por ejemplo. Hoy por hoy existen softwares de inteligencia artificial que en cuestión de segundos hacen el diseño. Pero quien tiene que colocar el comando siempre será el usuario. Entonces, estamos migrando, incluso desde nuestra profesión, hablando directamente de la naturaleza del diseño gráfico, estamos migrando nuestra profesión en que somos los que hacen las ideas. Más allá de ser un ejecutor, y de lo maravilloso que es hacer diseño, si lo vemos desde las etapas tempranas, digamos, de diseñar como tal, hoy por hoy, ¿verdad? Somos nosotros quienes aportamos las ideas y es la herramienta la que ayuda a ejecutarlo de una forma muchísimo más certera, que es lo que sucede hoy por hoy con este software llamado DALL-E. Hay muchísimos más, pero que, por ejemplo, un usuario escribe el comando y en cuestión de segundos, pues ya la inteligencia artificial genera los diseños y con una calidad gráfica perfecta, si lo queremos ver así. Entonces, volviendo a estos inicios, ¿verdad? De cómo se genera la tecnología y la robótica directamente, ¿verdad? Isaac Asimov lo decía desde un principio. Esto en su segunda ley, ¿verdad? Siempre hay que entender que el usuario siempre es quien da el comando. Entonces, sucede lo mismo en la educación. La herramienta seguirá siendo una herramienta, pero es el usuario quien decide cómo va a utilizarla, ¿verdad? Y con qué fines. Entonces, me parece un tema interesante, ¿verdad? Que se puede también abordar desde esta naturaleza de estos programas nuevos, ¿verdad? Que están supliendo hasta cierto punto a los ejecutores del diseño. Gracias. Gracias, Angelín, muy amable. Otto también había levantado la mano. Gracias. Por alusión personal, como se dice en las asambleas. Sí, Danilo, ya me podría jubilar desde hace un par de años, pero estoy todavía por ahí aruñando el gusto de la docencia. Así que experiencia con con las tecnologías. Yo, a partir de la toma, que es el primer momento en donde empezamos a hacer la educación más en esta modalidad no presencial, he trasladado mi asignatura y mi manera, digamos, de dar clases y lo empiezo a hacer en línea. No es, digamos, que me adapte a la tecnología más que al hecho de no estar en lo presencial.
creo que desde siempre tuve como una manera de hacer participativo el momento de la clase, digamos, de dar lugar, digamos, al trabajo en grupo, al trabajo, al intercambio de las ideas de los estudiantes, etcétera, y entonces manteniendo esa forma también de considerar eso que ya se ha mencionado acá y que también creo que de alguna manera se da en el libro, que uno solo media, digamos, entre conocimiento, el que por el tiempo en el que uno se ha dedicado al tema, por la experiencia profesional y demás, obviamente los estudiantes no lo tienen. Uno media entre ese conocimiento y la experiencia de los estudiantes. Ahora, obviamente, con la ventaja de que hay mucho más acceso a las fuentes, como ya mencionó Angeli. Entonces, mi experiencia con la tecnología es, digamos, yo no he incursionado mucho en todas estas aplicaciones que permiten la interacción con los estudiantes, pero me sigue yendo bien, digamos, me sigue yendo bien como profesor. Creo que tenemos bastante comunicación con los estudiantes. Los comentarios o el feedback que recibo de ellos es satisfactorio. Obviamente, eso me tiene tranquilo, ¿verdad? A pesar de que no innovo mucho en términos del uso de aplicaciones. Eso en cuanto a mi experiencia. En razón, digamos, del libro, creo que hay una cuestión acá, de alguna manera lo pusiste en la mesa, Danilo. Creo que la autora está convencida de cómo funciona el sistema, digo, el sistema mundial, ¿verdad? Está convencida de que está bien que hay que formar a los estudiantes para que vayan al mercado, para que tengan competencias, para que vayan y se articulen bien en el trabajo. Y entonces ahí el compartir información y creernos esto de que realmente hay demasiada incertidumbre y que no tenemos ninguna posibilidad de acertar qué es lo que va a pasar muy pronto. Y que incluso, digamos, filosóficamente se refleja en el paradigma de la complejidad, que dicho sea de paso, hay también un enorme cuestionamiento, así el paradigma de la complejidad no nos quita la posibilidad de razonar profundamente sobre las causas y los efectos de las cosas, que siguen siendo causas y siguen siendo efectos. El libro está escrito por alguien que cree en el sistema y que entonces, desde esa perspectiva, nos invita asumir una educación superior que se adapta bien al sistema. Yo me pregunto si eso será realmente la ruta correcta, y lo decías, Danilo, pareciera ser que no vamos bien, entonces pareciera que sería mejor que no creyéramos en el sistema, que desconfiáramos de él, ¿verdad? Digo del sistema, del orden mundial, de las ideas vigentes, de esta ruptura de paradigma, pero para digamos, deshumanización. En ese sentido, digamos, veo el libro desde esa perspectiva crítica, ¿verdad? Es decir, la idea de hacernos creer que aquí la cuestión es adaptarse. No, la cuestión no es adaptarse, porque si nos adaptamos a cómo va el mundo está muy mal. No valdría más la pena ser críticos. Me parece eso como una, digamos, el punto en el cual podemos cuestionar el libro. Por lo demás, creo que todos coincidimos. Las tecnologías nos están permitiendo hacer un trabajo muy, muy bueno, muy rápido, muy ordenado. El Classroom solo lo había usado en la maestría, ahora también en la licenciatura, y uno se da cuenta que qué cosa para ordenarle el trabajo a uno aquí atrás, ¿verdad? El background de uno con el Classroom es muy bueno. Sí, la tecnología nos aporta muchísimo, ¿verdad? Pero creo que podríamos hacernos también, no es este libro el que nos da la pauta para dialogar sobre si debemos cuestionar el sistema, pero valdría la pena más adelante hacer un club de lectura para cuestionar el sistema. Ya tomaré el valor de jubilarme. Que estén bien. Ok, perfecto, excelente. Es interesante escucharlos a todos por aquí compartir sus experiencias y su punto de vista respecto a esta lectura. Me parece bien interesante lo que mencionaba el arquitecto Valladares en su resumen
en lo que plantea este libro y en la fecha que fue escrito, ¿verdad? Y en lo que tenemos actualmente. Nosotros creemos que en la pandemia vino todo eso, pero realmente todo eso ya estaba, ¿verdad? Ya estaba desde muchos años hacia atrás. Todo el planteamiento que ponen en el libro es lo que estamos, o sea, mucho de lo que estamos haciendo en este momento y algunas cosas que todavía nos faltan, ¿verdad? Me pareció interesante esto y escucharnos a cada uno de nosotros creo que nos puede hacer reflexionar, sobre todo que a pesar de que a todos nos gusta la educación presencial, actualmente estamos casi obligados a movernos en el proceso de educación virtual y pues no nos quedan como muchas alternativas más que subirnos a ese barco y aprender un poco de ello para poder hacer nuestra docencia un poco más interactiva con esas herramientas, ¿verdad? Como lo mencionaba Angie específicamente, son herramientas, no es lo que va a transmitir el conocimiento, no es lo que tiene la educación, sino que son herramientas que vamos a utilizar nosotros como docentes, ¿verdad? Para poder compartir ciertas experiencias de ese proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes. Así que los motivo a seguir leyéndolo, ¿verdad? Realmente son capítulos bien cortos. Los animamos a tomar ahorita el impulso y seguir leyendo el libro y estar preparados para el siguiente capítulo, que va a ser en 8 días y que nos va a estar acompañando por ahí el doctor Mario Raúl y Otto, ¿verdad? Van a ser nuestros mediadores de la información para el próximo conversatorio, que es la otra semana. Así que los esperamos y ojalá que de este mismo grupo pues lo volvamos a tener en 8 días.